Estamos en la sede de la Unión por el Mediterráneo. Este edificio tiene mucha más historia, pero básicamente en estos momentos Barcelona tiene la satisfacción de acoger la sede de este organismo internacional que representa una clara voluntad de relanzamiento de las políticas de la Unión Europea respecto a la vecindad del sur de la Unión Europea. Vamos a intervenir, las dos lenguas serán el castellano y el inglés indistintamente, y creo que los panelistas incluso en algún momento quizás vamos a alternar las dos lenguas. En primer lugar, decirles que muy amablemente la Unión por el Mediterráneo, que nos acoge, el secretario general no ha podido atender, pero ha delegado en la Deputy Secretary General, que, si me permite, en los meses que usted lleva en Barcelona, a lot of people speak about you in a very positive terms, has a very dynamic and fresh blood for this institution. So thank you very much for attending this meeting. This is people around Spain, around Europe, in favor of the federalist ideas for the European constructions in favor of increase the European integration and the cooperation with the neighborhood. And from this angle, from Barcelona, the Euro-Mediterranean neighborhood is a very sensitive matter for us, and we are in favor in supporting the activities of the Union for the Mediterranean. So thank you very much for attending, for our invitation, and you have the floor. Bonjour à toutes et tous. It is a privilege to open this roundtable with such distinguished colleagues. As we meet here today, the broader Mediterranean and Middle Eastern space is being shaken by crisis of historic magnitude. The war in Gaza has inflicting devastating humanitarian consequence on a scale that has deeply scarred the entire region. The military operations in Iran, the retaliatory strikes, the specter of escalation. We are witnessing in real time what happens when the architecture of regional diplomacy is allowed to erode, when dialogue is abandoned, and when the neighborhood is treated as a problem to be managed by force rather than a partnership to be built through sustained engagement. So here in this Palau and against this backdrop, it is critical to holding dialogue open precisely when everything else is pushing it closed. And this is why platforms and institutions such as the Union for the Mediterranean matter. As you know, the UFM is an intergovernmental organization bringing 43 member states together on equal footing, from Morocco to the Levant, including both Israel and Palestine at the same table. The UFM is a structured framework built on political legitimacy and regional co-ownership. It has survived conflicts, financial crisis, a global pandemic, and the collapse of regional order in Libya and Syria. This is to tell you that the UFM is not designed to function in neutral or frictionless environment. It is designed to function precisely where complexity exists in our region. And over the last 2 years, I think that the UFM remained one of the very few frameworks where all member states, the EU, the Southern Neighborhood, and enlargement countries continued to work together. It has delivered concrete results. The Blue Mediterranean Partnership, mobilizing over 1 billion euros towards a sustainable blue economy, a joint action plan on civil protection, and the first ever intergovernmental monitoring mechanism on gender. The principal lessons we draw after 15 years of existence is this one, that regional challenges require a permanent, trusted platform
anchored in regionally owned mechanism. I think that creating the UFM from scratch today would be frankly unthinkable. So its existence is precisely what allows us to continue acting, even when circumstances are most difficult. The UFM is acting, but the UFM is also reforming. Against this backdrop, our member states recently adopted a reform for the UFM. It is a restructuring of the Secretariat, but also a new strategic vision for the organization that is structured around 3 pillars. The first pillar of our new vision is about connecting people by aligning education with labor market needs, supporting innovations and skills, and investing in inclusive societies by engaging women and youth. Second pillar, connecting countries, working to strengthen regional stability through cooperation on preparedness, resilience, and risk prevention, addressing shared systemic risks, and supporting energy, water, and climate resilience as foundations for sustainable development. The third pillar is connecting economies by promoting trade, investment, and regional integration while advancing digital transformation, connectivity, and inclusive growth. So this is the agenda for the UFM moving forward. But the new vision is also trying on leveraging the convening power to promote dialogue and cooperation. We often talk about the convening power of the UFM. Now maybe it's time to reflect a little bit. What does that mean? What does it bring? And how can we harness a bit better the peace dividends of sectorial cooperation? And we aim to strengthen both resilience and strategic alignment in the Mediterranean. One of the innovations in the vision is also to explore more flexible and informal formats for political exchanges, including Gimnish-style discussions, because those formats provide a framework for open dialogue, strategic reflection, and confidence building among member states. We are also going to work on reinforced cooperations, the coalition of the willing, if I may, willing states ready to move forward more quickly to drive results-oriented initiatives while preserving the inclusivity and the unity of the UFM that is so important to address the complex geopolitical dynamics in the Mediterranean. With all that, the UFM is going also to strengthen its relation with the Gulf. We are establishing a new Euromed Gulf partnership, creating structured dialogue and joint initiatives on shared priorities like energy security, climate resilience, and sustainable development. We also want to strengthen our role as a central information hub, a non-political communication facilitator, enhancing transparency, knowledge sharing, and narrative coherence across the region. Now, on complementarity with the Pact for the Mediterranean, the distinction is clear and healthy. The Pact defines European priorities and mobilizes European instruments. The UFM provides the political legitimacy and regional ownership that the Pact needs to succeed beyond Brussels. These frameworks are mutually reinforcing, and our teams are working directly with the European Commission and the European External Action Service to translate that complementarity into working plans. Ladies and gentlemen, the founders of European integration understood that peace required architecture, that goodwill alone was insufficient without institutions
capable of sustaining dialogue through disagreement. The Mediterranean needs that same conviction applied to its own geography. The crisis in Gaza, in Iran, around Iran, are reminders at a brutal cost of what the absence of such architecture looks like. The UFM is part of the answer, and it deserves the political investment and strategic attention these moments demand. I thank you. Thank you very much, Madame Miriam Diallo, Deputy Secretary General. I don't know if you can remain with us or... Okay, in the first. Thank you very much for attending and for your message. Vamos a pasar a la mesa redonda con unas intervenciones iniciales de alrededor de 5 o 7 minutos por parte de nuestros panelistas y después la posibilidad de un intercambio y un diálogo entre todos ellos. En primer lugar, va a intervenir Ana Terrón. El programa dice politóloga, pero tantísimas cosas. Una activa protagonista de la política euromediterránea desde su condición de diputada en el Parlamento Europeo. El otro día en un acto decíamos, cuando los menores de 30 años iban al Parlamento Europeo a ocupar tu larga trayectoria en el Parlamento Europeo y también como secretaria de Estado de Inmigración. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Jordi. Gracias y sigo trabajando. Ya lo sé, por esto he dicho tantísimas cosas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a pasar esta hora rodeada de amigos y amigas, viejos, nuevos y que hace algunos tanto tiempo que no nos hemos visto. Con otros, como Enrique, que suele venir a Barcelona recurrentemente, no tantos, pero de verdad que es un placer y es un honor. Y cuando una está también rodeada, quiere decir que está en un lugar en el que convergen muchas líneas de mi propia trayectoria, vida y historia. Gracias y enhorabuena por el Congreso del Movimiento Europeo en Barcelona. Yo quiero empezar ubicándonos un poco en el marco europeo, ¿no? Estamos en pleno desarrollo de lo que se anunció hace poco tiempo como una Europa geopolítica. En esta Europa geopolítica tenemos que hablar de una geografía que es tozuda, como siempre la geografía, una geografía que nos ubica en el este, en el mundo ruso, por ser muy breve, y en el espacio mediterráneo, y decir que somos herederos de las decisiones que hemos tomado en esos 30 años que menciona la convocatoria de este panel, ¿no? Unas decisiones que nos llevaron a la ampliación en el este y la coexistencia conflictiva, como hemos visto y como seguimos viendo, con Rusia, y en la cooperación euromediterránea. Y ahí estamos y ahí vamos a seguir estando. Una cooperación que empieza con el proceso de Barcelona, y esa es parte de las decisiones que tomamos en esos 30 años, y que continúa con una unión por el Mediterráneo birregional o regional, si la vemos desde el punto de vista euro-mediterráneo, pero que podría haber sido de otra manera. Podría haber sido ribereña, podría haber tenido otras formas, pero las decisiones que hemos tomado son estas y aquí estamos. Y en un marco, el euromediterráneo, en el que la Unión Europea prometió todo menos las instituciones. Algunos en esta sala nos acordamos de la intensidad de aquella frase, ¿no? Everything but the institutions. Y que tiene un marco de cooperación en el cual hay algunos retos que son fáciles, me vais a decir, aquí no hay nada fácil, pero que son relativamente fáciles de asumir en el sentido de que impulsan de una forma muy natural la cooperación, y otros que lo hacen menos.
En estos está, y yo lo focalizaría, el medio ambiente, cuando medio ambiente maltratado y en riesgo, pero cuando hablamos del Mediterráneo es obvio que hablamos de una fragilidad ambiental que nos afecta a todos los que estamos a su alrededor. Es obvio que hay elementos en ese medio ambiente frágil y maltratado que nos impulsan de una forma casi natural a cooperar: agua, energía, urbanización creciente, crisis naturales y climáticas, otras crisis civiles relacionadas, y otro elemento que es la economía y la fractura, la fisura, si queréis, la frontera económica que vivimos, cuyo punto yo creo más vistoso es el que separa el estrecho de Gibraltar entre Europa y África, ¿no? Si miramos las cifras entre España y Marruecos, las cifras de Producto Interior Bruto, las cifras de PIB por cápita siguen siendo estrepitosas. Pero ahí hay un elemento que es el elemento económico que nos impulsa. Tenemos en estos ámbitos estrategias insuficientes, ha habido mejoras limitadas, pero tenemos ahí un marco institucional, gubernamental y no gubernamental en el que podemos trabajar. Si nos focalizamos en Barcelona, por una vez estoy en mi ciudad dirigiéndome a personas que normalmente no nos hemos visto aquí. Si nos fijamos en Barcelona, tenemos un importante capital y muy diferente institucional, como la Unión por el Mediterráneo, de la sociedad civil económica, como la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo, y otras como PRIMA, el elemento del Horizonte 2020 que trabaja medio ambiente, agua, etcétera, y que está ubicado aquí, y otras locales como el IEMET, que demuestran la apuesta de las instituciones de esta ciudad y de Cataluña por este tema. Pero hay también otros elementos, y quiero focalizarme en ellos, de la cooperación o de la no cooperación euromediterránea, que han señalado siempre una fractura y que han condicionado históricamente la cooperación en el ámbito del Mediterráneo, ¿no? Y ahí tenemos la seguridad, la inestabilidad relacionada y la migración. Y creo que las debilidades de institucionalización y los problemas que hemos vivido en estos ámbitos han actuado siempre como un condicionante a la cooperación euromediterránea, ¿no? Estamos en una situación, 10 años después de la crisis humanitaria de Siria, y habiendo asumido la llegada de forma ordenada, porque así lo hemos querido, de los refugiados de la guerra de Ucrania, en un momento de brutalización de las relaciones internacionales, y la guerra de Gaza ha sido para todos nosotros, yo creo que muy traumatizante, y estamos viendo en este momento cómo se está gestionando otra crisis humanitaria que alcanza ya a Gaza, pero también al Líbano, y que en el Líbano, sobre todo, en Gaza la tendrá, pero en el Líbano, sobre todo, tiene un componente de desplazamiento francamente duro en un país que, no lo olvidemos, acoge 1,5 millones de refugiados de la anterior crisis, la Siria, y históricamente más de 250 000 de refugiados palestinos. Estamos viendo esto y nos estamos enfrentando a la pregunta, espero que lo estemos haciendo, de si vamos a ser capaces de ver y anticipar qué hacemos, o de si vamos a esperar, como siempre, a gestionar una crisis humanitaria y de desplazamiento en modo emergencia migratoria, como hicimos hace 10 años. Y esa es una pregunta
que nos tenemos que hacer. Pero además de la cuestión crítica, tenemos también la dificultad de gestionar la migración laboral y la gestión de la movilidad en la región de una forma muy clara. En este contexto aparece el Pacto Mediterráneo, que yo creo que tiene una novedad muy interesante. Para mí el pacto llega después del nuevo Pacto Europeo de Migración. Siempre pongo nuevo entre paréntesis, porque si uno se lee el del 2008, pues nuevo no es. Y para mí hace una cosa extraordinaria. Pone la migración en el centro de todo el ejercicio. Para mí es el primer ejercicio de relaciones exteriores que tiene la migración en el centro. Y si me permites usar 2 minutos, querría decir que esto lo hace de una forma bastante curiosa. Lo hace explícitamente en el tercer pilar y ubica la migración con la seguridad y la estabilidad en ese espacio en el que yo os decía, ahí nos bloqueamos siempre, pero también la ubica de forma menos explícita y de forma transversal en el primer y en el segundo. ¿Y qué hace? Por un lado, llenar el gap que no llena el Pacto Europeo de Migración, la relación, la dimensión exterior de la migración y los canales regulares de migración, y reconociendo que nada de lo que hagamos para promover y para impulsar la cooperación euromediterránea se puede hacer sin movilidad. La cooperación, el intercambio entre estudiantes, la cooperación económica, el comercio, nada de ello se puede hacer sin movilidad. Y, además, la movilidad, y prácticamente lo dice el pacto, la concesión de visas para ejercer la movilidad es un elemento central en la consideración de una forma digna del otro. Es decir, no podemos tratar decentemente al otro y decirle a la vez, no, usted no es bienvenido, usted si quiere venir, espérese que lo que le toca es un calvario para conseguir cruzar nuestras fronteras. Creo que este esquema de reconocemos la movilidad, encapsulamos la migración en un espacio en el que decimos ordenar la frontera es importante, pero, y además es la forma en la que queremos evitar la politización negativa, pero la movilidad es imprescindible, es el espacio en el que vamos a trabajar en los próximos años. Estamos esperando el plan de acción que va a venir teóricamente con la presidencia chipriota. Yo espero que puedan en esta situación de caos y creo que tenemos que seguir viendo cómo trabajamos en ella, en el plan de acción y cómo lo hacemos con algo que el movimiento europeo sabe hacer muy bien, con resistencia. Tenemos que resistir como europeos, tenemos que resistir como mediterráneos y cuidar todo lo que podamos cuidar en este momento y esté en nuestras manos cuidar las instituciones, la acción de la sociedad civil, esperando que encontremos en este plan de acción nuestro espacio y poder trabajar con esta estrategia que yo creo que es muy interesante y que abre por segunda vez tanto el Pacto Europeo de Migración como el Pacto por el Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sin duda que los momentos de crisis y de reconfiguración mundial son momentos de catalización europea. Así ha sido siempre, creo y deseo que también sea en este momento. Acto seguido interviene el embajador Senén Florensa, un diplomático de largo recorrido y muchas veces vinculado con la política euromediterránea. Como hay catedráticos a los 25 años, Senén Florensa estaba en la Moncloa a los inicios de nuestra aventura democrática, pero porque había catedráticos a los 25 años, algo parecido, ¿no? Y ha estado en organismos multilaterales,
Ha estado también de embajador en Túnez, desde el cual ha podido reflexionar y poner en acción las políticas de España en el ámbito del Mediterráneo, y actualmente es el director ejecutivo del Instituto Europeo de la Mediterránea, que es un mensaje claro de la política española en tanto y en cuanto es un consorcio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, del Gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, de acompañamiento del organismo internacional que es la Unión del Mediterráneo, y creo que también de think tank de política euromediterránea. Muchas gracias por aceptar la invitación y por atender. Tienes la palabra. Porque sois gente comprometida con un proyecto que es el europeo, pero que hoy es además el mediterráneo. Y saludo especialmente a María Andialo, que es la secretaria general adjunta de la Unión por el Mediterráneo, que es un poco la anfitriona hoy, porque estamos aquí en vuestra casa. Y la verdad es que, bueno, la mesa redonda que nos reúne es Barcelona más 30. Efectivamente, en noviembre pasado se cumplió el 30 aniversario de la primera conferencia ministerial euromediterránea que puso en marcha lo que hemos venido llamando el proceso de Barcelona, que ha sido, yo creo, la primera gran política europea hacia los países del sur y del este del Mediterráneo, y que ha ido ganando cuerpo y complejidad en diferentes etapas. Primero, en una profundización bilateral al que se ha referido la secretaria de Estado en esas palabras de Prodi, everything but institutions, es decir, la profundización de la relación bilateral para que los países del sur y este del Mediterráneo pues, se asociaran con Europa, intentando que alcanzara a los países socios del sur y este del Mediterráneo pues la gran onda de progreso económico y modernización que había sido la propia construcción europea pues desde 1957 como mínimo. Y la segunda profundización ha sido esa más regional, no tan como la política europea de vecindad lanzada por Prodi con ese eslogan Everything but Institutions. La segunda vez es a partir del 2008, el lanzamiento de lo que conocemos hoy en día, con su secretaría aquí en este palacio en Barcelona, la Unión por el Mediterráneo. Por tanto, digamos, es un proyecto de largo recorrido y como celebramos un 30 aniversario, la verdad es que se supone que la celebración tiene que ser una celebración. Pero, en cambio, pues últimamente Jordi Xuclà me pidió una colaboración para un libro que estáis preparando con un evento similar, los 40 años del ingreso de España en las instituciones europeas, y también uno pues tiene la tendencia a contar una historia optimista, porque la propia construcción europea ha sido una historia de éxito. Y esa progresiva evolución y construcción de la política euromediterránea pues, ha querido siempre emular esa historia de éxito, pero claro, visto desde estos momentos, pues realmente esto se hace difícil. Estamos en un momento de profunda crisis que contrasta con ese momento de optimismo que fue en la creación de toda la política euromediterránea en el 95. Porque era el resultado de una serie de factores que invitaban enormemente al optimismo. La caída del muro de Berlín, pues las perspectivas de acercamiento de países de Europa Central y Oriental hacia la Unión Europea, el propio proceso de paz que estábamos iniciando con la Conferencia de Madrid en el 91, los acuerdos de Oslo en el 93. Ya se vio de entrada que la cosa podía ser complicada en el proceso de paz, con el asesinato, vamos, en los días, casi ni semanas anteriores, a alguno de los dos líderes, ¿no? y los dos líderes principales de lo que habían sido ese inicio del proceso de paz, Isaac Rabin y al-Sadat, asesinados por radicales de su propio bando, lo cual todavía invita menos al optimismo, ¿no? Y en el momento actual, pues claro, esa ola de optimismo de entonces nos encontramos un poco con la misma frustración, pues porque, bueno, realmente hemos visto cómo
yo diría que todo a lo largo, lo pensaba antes oyendo las bien intencionadas palabras y de la secretaria general adjunta de la Unión por el Mediterráneo, realmente es que la adversidad se nos ha echado encima de muchas maneras desde el 2001 y que era el momento en que empezaban a entrar en vigor los acuerdos, los tratados de asociación euromediterránea, ¿no? Desde que caen las Torres Gemelas y empezamos luego Afganistán, Irak, en fin, historias cada vez más tremendas y desgraciadas que han impactado enormemente en los países árabes en su conjunto y en las posibilidades de éxito de ese gran proyecto de progreso, de modernización, etcétera, de los países del sur y este del Mediterráneo asociados con la Unión Europea, ¿no? Y en este momento, pues claro, nos encontramos con que, bueno, pues teníamos ya primero una guerra en Ucrania que desmentía toda esa perspectiva paneuropea en paz y en progreso que nos planteábamos a partir del 89. Y luego, pues, yo no me atrevo a llamarle la guerra de Gaza. Yo creo que ha sido una limpieza étnica, pero no solo por expulsión, sino por masacre masiva y destrucción de raíz de todo Gaza, ¿no? Lo hemos visto todos los días en la televisión, tanto si querías verlo como si no, de la propia evidencia que tenía el tema. Y bueno, y últimamente, pues claro, con todo lo que se ha desencadenado en el Golfo y que no sabemos dónde nos va a llevar, porque seguro que está teniendo ya repercusiones en todo el mundo, pues porque, bueno, a veces las decisiones que se toman, pues no se calibran bien las consecuencias y Irán es un país bastante más complicado de lo que algunos han supuesto y con gente bastante más dispuesta a cualquier cosa, bueno, pues porque tienen otra perspectiva y que el martirio allí está bien visto, porque te hace trascender directamente, ¿no? Con lo cual, el momento que vivimos ciertamente es complicado. Pero yo no me resisto a dar una nota optimista, porque es la única manera de poder mirar hacia adelante y poder intentar mejorar las cosas. La propia Europa vive en sus momentos de perplejidad y hablamos de esa necesidad de una Europa geopolítica. Y lo mismo nos pasa en el Mediterráneo. En el 95 y en los primeros años, Europa era la única, llamémosle así, gran potencia en el Mediterráneo. Todos los países tenían un porcentaje de su comercio con la Unión Europea que en muchos países, en Túnez, donde yo estuve unos años, pues era del 70%, en Marruecos era parecido y en los demás países no tanto, porque si nos vamos más al este, pues ya Egipto y los países del Levante pues tienen un tropismo hacia el Golfo que es muy comprensible porque tienen ahí muchas oportunidades de captar inversiones, de encontrar empleos, etcétera. Pero bueno, tenemos esa posibilidad de encontrar ahora un motivo de optimismo a pesar de todo. Yo creo que evidentemente Europa tiene que olvidarse de esa época en que los americanos nos pagaban la defensa, y como se suele decir ahora, pues Rusia, antes de que se mostrara en otras calidades, nos suministraba especialmente a Alemania y a Centro Europa la energía barata y China nos suministraba los productos industriales baratos. Y hemos desindustrializado Europa y ahora resulta que hemos de volver a reconstruirlo y no podemos fiarnos de esos tres proveedores de seguridad, artículos y energía, y hemos de procurar ser capaces de proporcionárnoslo por nuestros medios y de asegurárnoslo por nuestros medios. A mí se me ocurre, y lo voy a decir muy brevemente por no tomar más tiempo, un motivo de optimismo dentro de ese marasmo en el que nos encontramos metidos. Europa, en alguna manera, se encuentra en una posición relativamente similar a la del 95, con una perspectiva de ampliación, con una incorporación de nuevos países, la propia Ucrania, eventualmente, y los países ahí cerca del Cáucaso,
en una nueva posibilidad de ampliación. Y en el 95 lo que sucedió fue que cuando Alemania se planteó su reunificación con la caída del muro, sabían que solo tenían que hacer los alemanes y pagarlo. Yo entonces era cónsul general en Berlín y ciertamente sabían que les iba a costar caro, pero que lo tenían que pagar los propios alemanes. No todo el mundo estaba de acuerdo, había algunos líderes europeos y presidentes de república, no voy a decir cuál, que decían eso de que j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux plutôt qu'une. Pero ciertamente los alemanes además querían que los países del este fueran atraídos a la órbita occidental y que eso tenía que hacerlo el conjunto de la Unión Europea. Y fue el presidente del gobierno español, en esos momentos Felipe González, el que dijo sí, pero a condición de que haya una gran política hacia el sur. Y eso fue el pacto de la cumbre de Cannes en junio del 95, que posibilitó el encuentro en estas mismas salas y en el Hotel Juan Carlos, aquí al lado, de la primera conferencia ministerial euromediterránea que dio lugar a la creación del proceso de Barcelona en esas subsiguientes fases de la política de vecindad, de la creación de la Unión por el Mediterráneo, etc. Ahora, ante la perspectiva de esa posibilidad de segunda fase de ampliación y de países de Centro Europa especialmente interesados en ello, y Alemania, como siempre, en primer lugar, bueno, pues surge un poco la misma posibilidad de emular aquello que hizo, yo creo, muy bien hecho Felipe González. Sí, pero oiga, a condición de que haya de nuevo un gran salto adelante en la política hacia el sur. Y no hemos de ayudar solo, que es imprescindible, en todo lo que haga falta, a Ucrania y al resto de países de la zona, pero oiga, aquí tiene que haber un equilibrio de que también nos ayuden a dar un gran salto en positivo en los países del sur y en la línea que hemos venido trabajando, pero con pocos medios. Yo creo que la política euromediterránea está correctamente encauzada e inspirada en sus principios y en su planteamiento, pero con una escasez de medios escandalosa. Si uno mira pues lo que ha significado la ayuda al este, pues era de más de 100 euros per cápita al año, y para los países del sur era unos 7 u 8, más o menos la proporción es esa, ¿no? Con lo cual tenemos la oportunidad de, a pesar de las circunstancias, esa hipertormenta destructiva que estamos viviendo pasará. Esperemos que aquí no se acaba el mundo, por supuesto, y para esa nueva época en positivo tenemos ahí el planteamiento del nuevo Pacto por el Mediterráneo, en el que todos hemos de contribuir. Hemos apoyado desde el Instituto Europeo del Mediterráneo muy de cerca a la Comisión Europea con el contrato que hemos tenido con ellos para hacer una gran consulta de expertos en la que han participado más de 900, cerca de 1.000 expertos de todos los países del norte y del sur, y las grandes conferencias de acompañamiento para esa consulta, con las grandes conferencias que hemos organizado con nuestros colegas pues en Rabat, en Cairo y en Bruselas, y ahora vamos a hacer la segunda ronda cuando saquen el plan de acción para, bueno, pues explicarlo y reclutar nuestros partners de nuevo, y esta segunda ronda pues será en Túnez, eventualmente en Amán, si las circunstancias lo permiten, y en Chipre, si las circunstancias lo permiten, y si no, donde haya que hacerlo. Porque, bueno, yo creo que el espíritu de Barcelona es un espíritu optimista, a pesar de que nos hemos ido confrontando con adversidades a las que me he referido. Pero a pesar de ello, yo creo que la matriz del proceso de Barcelona es optimista por definición y por naturaleza, y por consiguiente ese optimismo es el que nos tiene que ayudar a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Florensa. Me parece altamente atractiva esta idea de que ante una perspectiva que apoyamos mucho desde el Movimiento Europeo y la Unión de Federalistas, que es la ampliación, pero esta nueva oportunidad de la condicionalidad de la ampliación para poner el acento y para hacer revitalizar la política euromediterránea. Buonasera, no buongiorno, buonasera
Professore D'Astoli, gracias. Mille, profesor D'Astoli es un hombre de larguísimo recorrido, es el presidente del movimiento europeo en Italia, había sido delegado de las instituciones europeas en Italia, pero hablando que todos tenemos un poco de historia, el profesor D'Astoli había sido el asistente parlamentario durante 10 años en el Parlamento italiano y en el Parlamento europeo de uno de los padres fundadores de Europa, del padre fundador Spinelli. Y ya sé que no tenemos que vivir solo del recuerdo, pero es indisociable que es el gran curador y continuador también del mensaje europeísta de Spinelli. Muchas gracias por venir a Barcelona. And you have the floor. Thank you very much. I will speak in English. It's better to destroy English, not to destroy Spanish. To don't create problems with you, so I will speak in English. Thank you very much for the invitation. Because you spoke about Spinelli, this year is the 40th anniversary of the death of Altiero Spinelli, so we will organize a lot of events, not only to commemorate Altiero Spinelli, but also because Historia Maestra Vitae. So that means that we have to take into account what we made in the past, what we can do in the future. And I say Historia Maestra Vitae because speaking about the Pact of Mediterranean, but also about the proposals of the Commission concerning the enlargement, we read with a lot of interest the papers of the European Commission. There is one thing that is a lack in the text of the Commissions, is the capacity to think about the fact that the Historia Maestra Vitae. If you read the text of the Commission, the 16th of October, about enlargement, there is no analysis about what we made in 40 years, and what we lack in these 40 years. There is no capacity from the European institution, and mainly from the Commission, to think about the problems of the past. The same thing concerning the enlargement. If you read the paper of the Commission because the two things are related, enlargement and the Mediterranean relationship, we need a global vision that put together the question of enlargement and the question of the Mediterranean relationship partnership. So if you read the text of the 4th of November, we have had in the past a lot of enlargements, the first in 72 and so on. And so the last one, the big step in the 2005, my idea, and that is a point in which we are working in Italy, we think that it was necessary to think about the experience of the last enlargements, to prepare in a better way the new enlargement. If you read the paper of the Commission, the 4th of November, there is no words on this question concerning the enlargement. Because you spoke about Romano Prodi, you remember very well that the idea of Romano Prodi was to elaborate a policy of proximity. That was not the case for the governments. The governments adopted a policy of neighbors that is very different. If you read the proposals of Romano Prodi and the final proposals of the governments, there is a very large difference between the two approaches, one vision and the other vision that we had coming from the governments. So that is a point in which we have to think better than now. So concerning the Mediterranean Partnership, as you know very well, when they adopted 30 years ago this partnership, it was a moment, an historical moment for Europe. We had this bridge between the reform of the treaties, the Maastricht Treaty in 93 and the Amsterdam Treaty in 1999, the
work towards the single currency, the enlargements, and the pact signed 30 years ago. So it was a very important and positive moment for Europe. But finally, we were not able to be positive and optimistic about the things that we made during the year 19th. For example, I see my friend Baron Crespo, at the beginning of the year 19th, we were able to open a strong and constructive dialogue with the national parliaments, with the assis that we made in Italy in the hemicycle of Montecitorio before the Treaty of Maastricht. Now this dialogue doesn't exist practically. That's very important, taking into account the fact that we need a representative democracy that needs the representative democracy at the national, at the European level. So we, as European movement in Italy, to be short, we are not very happy about the text of the Commission of the 16th of October concerning the Pact of the Mediterranean. There are a lot of things that we don't see there. First of all, there is an approach that gives the priority to, apart the words. In politics, you know very well that the words are very important, but the words also sometimes make that there is an empty capacity to act. The approach of the Commission is based in mainly about the idea of bilateral relationship, bilateral, not a global vision, first of all. Second, even the Commission say, we have to take into account also the relationship with the other countries of the region, Gulf and so on. Also, they speak about this South Africa, the Sub-Saharan countries. Then the Commission, I don't understand very well, speak about the positive approach of the Mattei Plan proposed by the Italian government. The Mattei Plan is an empty project, totally empty project. So giving a kind of example of the Mattei project in this text, I'm a bit astonished. So that is another problem. Third point that is, for me, is very important, is the question of the budget. If you see the multi-annual financial budget proposed by the Commission, take into account of this point, the budget proposed by the Commission is very not enough, taking into account this question. We have to fight against the proposals of the Commission concerning the budget. The last point, and I finish, is the question of the synergy. You spoke about migration policy. Migration policy should be a policy founded on the idea of Europe of bridges and not Europe of walls. And as you know very well, that is the text of the Commission concerning the relation with the 10 countries of the Mediterranean Pact. The idea is the idea of the Europe of walls and not Europe of bridges. That is a very big problem. And the Commission ignored the fact that 50 non-governmental countries in December 2023 contested the agreement made by the Parliament and the Council concerning the revision of the Dublin Agreement. It was a very bad agreement. And we will see in June, when the Commission will study the result of this text, that this text is not only a violation of human rights, but it is also inefficient, this agreement that they made in December 2003. So that are the questions that we see. And last point, the European Union, unfortunately, has no ideas concerning what we have to do for peace. And we, as the European movement in Italy, we suggested, and I'm very happy to be here in Spain, because we support strongly
the position of the Spanish Prime Minister Sanchez. We suggested to organize in Madrid an international conference for the denuclearization of the Middle East. Denuclearization of Middle East that concern not only Iran. I'm not so sure that Iran is working to produce nuclear weapons. I'm not so sure. But there are other countries that have, on the contrary, nuclear weapons, as you know very well, Israel. So we think that for peace, we have to work on the idea of an international conference for the denuclearization of the region, and eventually launch the idea that was launched by Italians of a conference on security and cooperation in the Mediterranean region. We have to create a kind of organization that is similar to the Organization for Security and Cooperation in Europe. Why don't think about a kind of OSCE in the Mediterranean dimension? It could be eventually an idea for the future in which we can work together as European movements, not only here, but also concerning our relationship with the region. Thank you very much for the invitation, and we will work together, certainly. Thank you very much, Professor, and looking forward to cooperate in the future in Euro-Mediterranean dimension in the frame of international European movement. The next speaker is Daphne Gogo, President of the European Union of European Federalists in Greece, a member of the board, international board, and as well one of the vanguard member of the new status in the European Commission, active senior European Commissioner member. I don't know if you speak very well Spanish as well. I don't know. Buenas tardes. Ahí está. Muchísimas tener un intercambio sobre la cooperación entre países del Mediterráneo. Pero voy a seguir, soy jurista, especialista en tema de migración y derechos humanos, pero ahora voy a seguir en inglés, sería un poco más fácil para mí. Well, I don't like to repeat. I would like to respect the 5-6 minutes. So I will be very concrete, starting with an area where I work a lot. 20 years ago, in the cooperation on migration between EU, the Schengen area, and the Mediterranean countries. I would like to recall that the first Council conclusion, we worked more than 20 years ago concerning the facilitation of mobility, because I would support what it has said already by Secretary of State Ana Terron, that visa and mobility, it's a very important instrument to reinforce cooperation and trust. Therefore, we have this Council conclusion 20 years ago, supporting, it was elaborating cooperation with Anna Lindh Foundation, facilitating the mobility of all officials, not only diplomats and service passport holders, that they will promote the cooperation of Euro-Mediterranean cooperation. However, despite the fact that the facilitation process was developed for other countries in the Balkans and the East, Russia, Ukraine, and then liberalization of the visa process, there was no progress in the area of Mediterranean, let's say the South Mediterranean countries. But I think this is a topic for a wider discussion, because why we didn't promote this let's say, standard approach, readmission, visa facilitation, and then liberalization for certain categories. And although there are a lot of political declarations promoting people-to-people contact and bona fide mobility, facilitating the mobility of people, in particular the youth, the younger generation, students, academics, and all these things. There are some progress in this area, but based on bilateral approach. Cooperation on labor mobility, seasonal workers between different countries. So I think because now we try also to pass a positive message. We have two Congress, the Spanish Congress plus the European Congress. So it's the right moment to set some ideas
for developing initiative for the next period. Therefore, to have a kind of exchange between European countries and South Mediterranean countries concerning people mobility, the bilateral experience and the wider context, it will be really one of the issues that we can develop in the past. I remember there was in the past also in Spain, in Sevilla, this Fundación de Tres Culturas, who organized several activities, and I was honored to participate in this kind of event. So it's really the right moment now, with a new pact, to be constructive and see in a pragmatic way how to promote this. Coming back to the Union of Mediterranean, I would like to formulate as we are here as European Federalists, the Union of European Federalists, some concrete ideas for the next period. First, the reinforcement of the civil society action. We are a civil society, political organization, so it will be really very important to set a clear initiatives how to promote a wider civil society organization, organizing, for instance, here in Barcelona, annual meeting with thematic approaches for the next period. There was a lot of activities already in the area of climate change and environment. The access to the drinking water, it's a key point. So there is a new legal framework at the European level. So it will be really good to see how we can promote this kind of action with an economic impact also, environmental, economic impact, but also access to drinking water is a fundamental right. There is a lot of discussion on this. So we can start to have a kind of a program concerning annual civil society organization, including also local authorities. We have a lot of initiatives as European Federalists with the local authorities, so it's really good to include also members of the South Mediterranean countries in this kind of context and promote thematic annual meeting of civil society. I mentioned the access to drinking water. Violence against women and children can be also a key point, because this will create a more inclusive societies and more promote good governance and democracy in both parts of the Mediterranean. I have two other proposals. I will be very short. One, it's about maritime security. We have a meeting organized by a board member of the Spinelli Group in the European Parliament a few weeks ago. Dominique Deveza, our president, participated in this event, so it will be really good. There are some ideas in the table. We will push as Greek federalists during next year Greek presidency of the Council to promote this idea, to have a wider discussion about maritime security, all aspects, environmental, civil protection, migration, economic aspect also, wider security consideration in the Mediterranean. And as a lawyer, I have a last point for which I would like really to stress the importance for post-conflict situation. I'm referring to actions related to transnational justice. We will not have time now to develop further this kind of initiative, but considering post-conflict situation without a clear framework on transnational justice, it's a huge gap. We see now the difficulties to go ahead in the Syrian context. Some ideas launched in the middle of past year, a decree, but lack of progress. We have also good example in this kind of area. I'm referring to the post-conflict situation in another continent, Latin America, Colombia. We have a great model now to develop further this post-conflict situation, promoting transnational justice, focus on the victims' right. This is really key issue for the reconciliation, for having more peace, Mediterranean cooperation, and promote democracy and human rights.
Many thanks for your attention. Thank you very much, Madame Gogo, for your intervention and for the concrete proposals for the future. And now have the floor Josep Lluís Salazar, membre de Federalistes d'Esquerra del Comité Ejecutivo a nivel español, a nivel europeo y exfuncionario de la Comisión Europea y especialmente ha trabajado en la Agencia Europea del Medio Ambiente. Cuando quieras. Yo no sé. No, para nuestros amigos de traductoras voy a seguir en castellano. Primero de todo, bueno, estamos siguiendo la primera actividad del Congreso de la Unión de Europeístas y Federalistas de Europa, que lo hacemos en Barcelona en todos estos 3 días. Entonces, yo me voy a referir a los aspectos ambientales, pero los aspectos ambientales son transversales y tienen relación con todo lo que ha planteado. Para empezar, lo que acabas de proponer, Dafne, me parece perfecto y hay que trabajarlo. Y lo seguiremos hablando en el propio Congreso. Me voy a referir a los temas de medio ambiente en el Mediterráneo y cambio climático en relación a los temas de emergencia climática. Bueno, tenemos en el Mediterráneo una situación multicrisis, tenemos una crisis evidentemente social, económica, ambiental, humanitaria y también climática, a la que haré referencia. Y además todos los conflictos que tenemos en el Mediterráneo con impactos en todos los aspectos. Tenemos evidentemente la crisis de todo Oriente Medio y en ello quiero hacer una especial referencia al genocidio en Gaza, que hay que llamarlo así porque es lo que es. Y esta situación se está reproduciendo ahora en el Líbano y luego otros conflictos que nos olvidamos, o los medios se olvidan, que es en Libia. También, ahí es un país dividido, están en situación de guerra muy inestable. Afortunadamente ha acabado la situación, el problema del conflicto en Siria. Y después, evidentemente, Ucrania está en el Mar Negro, pero está en la cuenca del Mediterráneo. Ucrania es muy importante también la situación para nosotros en la Unión Europea y en todo el continente europeo. Entonces, evidentemente, hace falta mucha más cooperación. Me voy a referir ahora mucho más específicamente, primero, que hay que recordar que en la cuenca del Mediterráneo somos 530 millones de personas, tanto Próximo Oriente como Norte de África, más la Unión Europea. La Unión Europea, tal y como es ahora, somos 450 millones, o sea que en la cuenca es mucho mayor la población, además de las crisis que están en marcha. Me voy a referir a la metodología de análisis para recogida y análisis de datos ambientales. Recogida de datos científicos, pero que es para tomar decisiones políticas, decisiones de políticas. Esto sigue una metodología que es desde la recogida de datos, las presiones en el mar Mediterráneo, el estado del medio ambiente, los impactos y las respuestas. En las respuestas es donde estamos ahora nosotros, que son las respuestas de las políticas que pueden ser programas de cooperación, como por ejemplo todo lo que hace la Unión para el Mediterráneo o el PAM, etcétera, ¿no? El Programa de Acción para el Mediterráneo, al que haré referencia luego. Estas respuestas también se traducen en legislación, tratados internacionales, etcétera. Tratados internacionales como, al que haré referencia luego, el Convenio de Barcelona, que es para la protección del mar Mediterráneo, más sus 7 protocolos, que esto está en marcha desde 1975, con reformas varias, en la más importante 1995. Bien, siguiendo esto, en el tema del análisis de datos, por ejemplo, sobre cambio climático, el impacto del cambio climático en el Mediterráneo. Hay que recordar que en el Mediterráneo es el segundo lugar del mundo, toda la cuenca del Mediterráneo, donde las temperaturas y el calentamiento global es mayor después de la zona ártica, o sea, de Groenlandia, etcétera, pero es donde están los aumentos de temperatura. A nivel global, ahora estamos a 1,69 grados
más sobre el tema preindustrial, la época preindustrial. Bien, siguiendo la interrelación, los trabajos que se hacen a nivel científico de interrelación entre la atmósfera y los océanos, por tanto, la atmósfera y el mar Mediterráneo, también el Atlántico, ahora me referiré a ello. O sea, y cómo desde la recogida de datos científicos se toman decisiones de políticas. Entonces tenemos el tema de un ejemplo muy concreto en el cual participé hace poco en lo que se llama el Barcelona Supercomputer Center, que está justo aquí al lado. Es el Centro de Computación Nacional, financiado, entre otros, por España y por la Unión Europea, como la Comisión Europea, donde se analizan datos muy complejos de muchas variables que tienen relación sobre esta interrelación entre la atmósfera y los mares, en concreto sobre el Mediterráneo. Aquí tenemos el supercomputador que se llama Mare Nostrum 5, que está aquí operativo. Entonces yo participé en un seminario donde además había una participación muy potente de datos que venían de la Universidad de Valencia y de la Politécnica de Valencia, donde, entre otras cosas, se analizaba el tema que conocemos bien aquí en España de la denominada DANA, la DANA que afectó a Valencia y otras áreas, pero sobre todo a Valencia, el 24 de octubre de 2024. DANA es depresión aislada en niveles altos. Aquí se produce porque el mar Mediterráneo está, el agua de superficie está muy caliente, está a unos 30 grados al final del verano. Entonces llega aire frío del Atlántico y entonces se forman grandes borrascas. También hay que decir que en esta relación, es lo que está pasando este año, el anticiclón de las Azores está desplazado, con lo cual desvía la jet stream. Entonces eso hace que lleguen, por eso nos han llegado a España, a la península, nos han llegado pues 9 borrascas o 10. Entonces en esta situación, en la situación de la DANA de Valencia, la que recordamos del 2024, con gran impacto sobre vidas humanas, ahí tenemos el tema de que todos estos trabajos de recogida y análisis de datos son vitales. Estamos en un momento en que la famosa institución a nivel mundial que era de Estados Unidos, que es la NOAA, que recoge y analiza datos a nivel global, precisamente para estos temas. Todas estas cuestiones alimentan el panel internacional de cambio climático, los científicos de cambio climático. Entonces, hay un recorte ahora actualmente en la administración de Estados Unidos, como saben, por la administración Trump, y entre ellos la propia NOAA. O sea, trabajos en cambio climático no se hacen, los estamos haciendo en Europa, en la Unión Europea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, traduciendo este tema a un caso muy concreto, ¿cómo traducimos información científica para tomar decisiones legales, jurídicas y políticas? Por ejemplo, tenemos actualmente datos muy fidedignos de información sobre el territorio, información que se llama en inglés remote sensing, o sea, fotografía satelital, con lo cual se identifican perfectamente todas las zonas que tienen riesgo de inundación. Ello se puede traducir desde el tema científico, territorio, hasta las fincas catastrales. Por tanto, las administraciones, a todos los niveles, tienen esta información para tomar decisiones sobre dónde se puede edificar y dónde no se puede edificar. Actualmente, en toda la cuenca del Mediterráneo y en España también, tenemos muchas zonas comerciales, viviendas, etcétera, campings, que están en zonas inundables. Bueno, pues todos estos temas se han de reordenar. Bien, entonces, para ir mucho más rápido, quería hacer referencia ahora muy rápida a los programas y redes que hay en el Mediterráneo de información y toma de decisiones ambientales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, evidentemente, lo que me he referido antes, el Convenio de Barcelona, con sus 7 protocolos que dio lugar al secretariado, que tiene la sede en Atenas, y es el programa de acción para el Mediterráneo, donde tiene una serie de centros regionales, que ahora no me voy a extender, en todo caso en sesiones próximas ya lo iríamos tratando.
Entre estos protocolos está el de contaminación del mar hasta el de gestión de zonas, datos y gestión de zonas costeras. Bien, entonces, también el Instituto, el IEMET, efectúa una actividad de redes. Tenemos aquí toda una serie de redes en las cuales está también la Unión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Unión para el Mediterráneo. Bien, entonces, la Unión para el Mediterráneo en todas sus actividades y en concreto esto procede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Acción para el Mediterráneo, el Programa de Acción para el Mediterráneo, que es cuando se ha efectuado con la colaboración muy importante de otra importante red, que es el MEDEC. El MEDEC es la Red Mediterránea de Expertos en Cambio Climático y Cambio Ambiental, que forman parte del panel de cambio climático a nivel global. Proveen datos de todo eso. Entonces, en el año 2020 dieron lugar a la primera evaluación del Mediterráneo sobre la situación y tendencias del medio ambiente en el Mediterráneo, que fue en el 2020. Entonces, ya acabando, bueno, todas las actividades que hace la Unión para el Mediterráneo en temas de economía azul, de Blue Economy, todos los temas ambientales y, sobre todo, la economía azul sostenible. El tema del convenio de contaminación por plásticos en el mar, es un convenio que está pendiente, está en negociación muy complicada, pero también tiene un impacto en el Mediterráneo. Hay que recordar que el mar Mediterráneo fue el primer mar regional donde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente organizó todo el tema de tener un secretariado recogiendo y analizando datos y realizando proyectos. Entonces, ya acabando, recordar que la Unión para el Mediterráneo, financiada por la Comisión Europea, está efectuando una labor muy importante de cogobernanza a nivel mediterráneo, en colaboración con todos los demás que he mencionado, incluido, por supuesto, el PAM, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el Mediterráneo. Y ya para acabar, que hay que mejorar mucho en los temas ambientales de cambio climático, ambientales desde un punto de vista amplio. Cuando me refiero a ambientales es la economía que es base de los recursos naturales, o sea, que es la propia sociedad, el funcionamiento de la propia sociedad. Entonces, recordar los valores federales que además son necesarios también, evidentemente, en el Mediterráneo, de cooperación, solidaridad a multinivel, etcétera. Bien, entonces ya hablaremos del manifiesto también que te has referido. Muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias. Bien, hay algunos delegados internacionales para el Congreso de esta tarde que se han incorporado, centroeuropeos que seguramente ya han almorzado. En la sala hay algunos otros europeos, también igualmente europeos, más mediterráneos, que no hemos almorzado. Soy muy consciente de que he incumplido mi función y mi rol de limitar los tiempos, pero cuando escuchas intervenciones buenas y bien articuladas, es francamente, desde un punto de vista intelectual, a mí me cuesta interrumpir, ¿no? De tal forma que hemos desbordado absolutamente los tiempos. El presidente de la JEF Internacional quiere hacernos una pequeña comunicación sobre una campaña sobre Gaza. A pesar de eso, yo les digo a los panelistas que si tienen, que esto es el debate, voluntad de hacer una reacción de 1 minuto máximo, que no es obligatoria, que tienen la palabra, the floor is yours, if it's necessary. Si quieren reaccionar a algunas de las intervenciones que han escuchado, en caso contrario, podemos dar por concluido, agradeciendo profundamente. De acuerdo con todo. Ok, bueno, pues estamos en línea, hemos construido, como decía esta mañana Enrique Barón, esto no es profundizar, sino que es avanzar. Por favor, the floor is yours in order to present your campaign, the youth organization campaign about Gaza. Yes, hello, my name is Moritz. I'm the president of the Young European Federalists, and I'm very happy that we have a panel here focused on the Mediterranean cooperation. We also in JEF are putting more effort in this cooperation in this field. We have like a own coordination group, and there's one initiative that I want to highlight. In the last year we have founded something that's called the Federalist Peace Forum. It's an initiative where we as European engage with young federalists from Israel and Palestine, and we have built connections to local groups there.
We have called out the genocide that is happening in the region, and we have found, let's say, a solution that overcomes this paradigm that we're currently in. And I think it's a beautiful initiative to listen to young Israelis, to listen to young Palestinians who believe in the same goal, who are inspired by our idea of free movement in the European Union, who are inspired by solving conflict without weapons, but with words and with actually talking to one another, to actually understanding one another, to breaking down barriers. And it's very inspiring to talk with them. We have like a very high percentage of actually women taking part in our youth discussions. We have meetings every week online despite the ongoing war. Unfortunately, 2 weeks ago, we had a big event in the European Parliament where we brought Israelis and Palestinians there, literally one day before the war started, and it was very, very terrible that we could only have a few of them in person. We are really committed to continuing this dialogue and also to broaden this initiative. It's really growing, and if you have any questions, please come to me or also Federico, who is the lead of the task force. And yes, it's really inspiring to see this growing. Thank you so much. Quien quiera, retoman la actividad a la cual nos han invitado en la parte pública, retoma la actividad la Unión Europea de Federalistas a partir de las 4:30. Domènec, si no me equivoco, ¿no? Y gracias por invitarnos.